Una partícula realiza un movimiento vibratorio cuando oscila alrededor de su posición de equilibrio moviéndose sobre la misma trayectoria. En la máquina de ondas el movimiento vibratorio es el que tiene cada uno de los palos de madera al ser perturbados. Eso se desplaza de arriba hacia abajo de su posición de equilibrio. Una onda o movimiento ondulatorio es la propagación de una vibración o movimiento vibratorio por un medio material. Cuando se propaga un movimiento ondulatorio, las partículas de cualquier medio material alcanzadas por la onda se alejan de su posición de equilibrio de un lado a otro. La vibración pasa de unas partículas a otras sin que se origine un desplazamiento en el sentido de la propagación del movimiento. Lo que se está produciendo es una transmisión de energía sin transporte de materia. Esto lo vemos en la máquina de ondas al desplazar de su posición de equilibrio a unos palos de madera que se genera un movimiento vibratorio, que se transmiten por el medio, que en este caso sería la cinta con la que hicimos la máquina de ondas, y se genera a los palos vecinos, generándose así el movimiento ondulatorio. Cuando un movimiento ondulatorio que se propaga por un medio alcanza la superficie que le separa de otro medio de distinta naturaleza, parte de la energía es devuelta al medio de procedencia y en este caso decimos que ha tenido lugar la reflexión de la onda. Al mismo tiempo, otra parte de la energía de la onda incidente se transmite al segundo medio, produciéndose la refracción de la onda. Las ondas se clasifican por las direcciones de propagación y vibración. Estas son las longitudinales y las transversales, y por el medio material en el que se propagan, que serían las mecánicas y electromagnéticas. Las ondas generadas en la máquina de ondas son transversales y mecánicas, o sea, en este caso solamente voy a explicar lo que son las ondas transversales y las ondas mecánicas. Las ondas transversales son aquellas en las que la dirección de propagación del movimiento ondulatorio es perpendicular a la dirección de vibración de las partículas alcanzadas por la onda. Y las ondas mecánicas son las que necesitan un medio material para propagarse. Se transmiten mediante la interacción de unas partículas con otras. Dependiendo de la perturbación que apliquemos sobre la máquina de ondas, generaremos ondas con distintas características. Esas características son amplitud, elongación, periodo, frecuencia, fase y velocidad de propagación, que es la velocidad a la que se propaga el movimiento ondulatorio. Buen día, mi nombre es Christopher Bonilla y vengo a darles a conocer la máquina de ondas. En esta prueba le proporcionamos la energía al palito que se encuentra en el centro de la máquina para ver cómo se produce una onda estacionaria. Debido a la tensión que se encuentra en ambos extremos, vemos que la onda viaja hasta cada uno de los extremos y regresa para encontrarse entre sí y provocar una interferencia en el medio de la máquina. Esta máquina produce ondas mecánicas transversales al proporcionar energía a uno de los palitos de paleta que la compone, generando así una vibración que es transmitida a través de la cinta y que desencadena en la creación de la onda. La máquina de ondas nos entrega varios resultados. La primera de ellas es que la máquina de ondas sirve para explicar de forma clara cómo se transportan o cómo funcionan las ondas en el mundo macroscópico. La segunda de ellas es que al hacer un cambio en los pesos, más específicamente en la densidad lineal de la cuerda, la velocidad va a cambiar, como se puede apreciar acá. El siguiente resultado que observamos claramente es que cuando se afecta la tensión en los extremos de la máquina, la velocidad se ve afectada. En este caso, si aumentamos la tensión, se va a ver un aumento en la velocidad, y si la disminuimos, pues se va a disminuir la velocidad de la propagación. Nuestro siguiente resultado es que si causamos perturbaciones a la frecuencia correcta, se puede causar destrucción o construcción en el patrón de las ondas, y también que la onda se va a reflejar al llegar al final de la trayectoria. Finalmente, como resultado, tenemos que la velocidad de la propagación no va a cambiar, solamente va a cambiar su frecuencia o su longitud de onda, siempre y cuando la densidad del medio se mantenga constante. La máquina de ondas cumple su principal labor en la enseñanza, ya que es una forma fácil y bastante económica de observar cómo se comportan las ondas de una forma más visible a nivel macroscópico. Entonces, eso es lo que es esta máquina, y finalmente es para lo que sirve y para más fácil para el estudiante entender cómo se transportan las ondas mecánicas y cómo se puede propagar una perturbación. Adicionalmente, pareció bastante interesante observar cómo a medida que la construíamos y trabajábamos con ella, pues las ecuaciones tomaban sentido. También nos permitió introducir el concepto de densidad lineal y entender cómo se transportaba una propagación por el medio y cómo la densidad de este afecta en la velocidad de propagación. Muchas gracias.